en el primer literal del preámbulo de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, nos dicen que la libertad, y ello incluye también la libertad de tomar nuestras propias decisiones, la justicia y la paz, fijaros, pilares fundamentales de una sociedad democrática, por la cual desde nuestra disciplina intentamos, y yo quiero creer que conseguimos, construir y difundir. Construimos y difundimos libertad, justicia y paz. Pues ya en el preámbulo nos dicen que estos valores han de basarse en el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de toda la familia humana. Y hoy, de la mano de Mari Carmen y de José, vamos a conocer los procesos de mediación de una parte de nuestra familia, de la familia con necesidades especiales. Os voy a hablar, en primer lugar, de cómo se ve o cómo se ha visto a lo largo de la historia la discapacidad, que va a depender los tres modelos que existen de cómo vemos las personas la discapacidad o la sociedad, cómo nos acercamos a lo diferente. Hay tres modelos fundamentales. El modelo prescindencia, que es un modelo que es en la primera, que llega hasta la Segunda Guerra Mundial, en el que las personas de discapacidad no tienen valor. Prescindemos, no son importantes, no tienen nada que aportar a una sociedad, las eliminamos. Luego llega el modelo médico o paternalista. Ese modelo supuso una influencia en nuestra legislación, pero este modelo que no está superado hoy y que muchos de vosotros tenéis que pensar qué modelo tenéis, se basa en la necesidad de rehabilitar al discapacitado, pobre discapacitado. Tenemos que darle los medios para que se incluya en la sociedad. Es un modelo eminentemente médico y rehabilitador. Vamos a decidir por él, para ayudarle a que se rehabilite, a que se integre. Incluso podemos decidir qué tratamiento se le va a dar. Estamos ayudando. Vale. Pasamos a la Convención de Naciones Unidas, que nos ha hablado Karina Nace en el 2006 y España la ratifica en el 2008. La discapacidad ya no surge de mi falta de capacidad o de mi enfermedad, sino surge desde mi discapacidad y de las barreras que me pone la sociedad, barreras del entorno y barreras de las actitudes. Hemos de ser conscientes que este modelo parte de que todos, sin excepción, tenemos algo que aportar a la sociedad. Todos. El modelo de la diversidad funcional no es otro que un paso más. Un paso más en el modelo social. Es la importancia de lo diferente, de lo diverso, hacia una sociedad que queremos que sea inclusiva. Y esta sociedad es la que realmente va a ser democrática y va a aceptar a todos, a las personas con discapacidad y a todo el que es diferente. Yo quería preguntaros, ¿somos conscientes que todos, sin excepción, tenemos algo que aportar a la sociedad? Todos. Todos, ¿qué queremos? Ser felices. Y en el fondo, la felicidad consiste en amar y ser amado. Todos podemos
aportar algo tan sencillo como una mirada, una sonrisa. Pero esa mirada y esa sonrisa me va a alegrar a mí y va a alegrar a quien esté mirando. Creo que es importante. ¿Qué barreras nos vamos a encontrar? Las barreras del entorno. Vale, es fácil. Se pone un cisne de esos para subir y ya está. Pero hay otras barreras. Las barreras de las actitudes. Las barreras de nuestra mirada. ¿Cómo miramos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo actuamos? Si queremos, no. Veamos en qué modelo estamos. ¿Paternalistas? ¿O realmente en el modelo social? Pensad. Ahora ya como mediadores sabemos todos lo importante que es la acogida. Cuando alguien llega a nuestra sala de mediación, cómo hagamos esa acogida va a suponer que la mediación vaya adelante o no. Entonces, yo os voy a intentar dar una pincelada, algunas ideas de... perdonad, se me ha olvidado. Me olvidaba porque ya no sé cómo voy de tiempo. Bueno, voy. Existen, como pone la diapositiva, distintos nombres y todos hemos utilizado y yo he oído utilizar. Discapacidad, diversidad funcional, inválidos, minusválidos, no importa el nombre que utilicemos. Me llamó Alberto, yo decía Rafa, tengamos en cuenta a la persona. Ahora sí os voy a decir unas cosas que a mí no me gusta nada. No digáis inválido. Inválido es, no, válido. Minusválido, menos válido. Yo soy menos válida que vosotros. No soy mediadora. No soy letrada. No llevo 25 años. No válida, pues ahora me lo contáis. Luego algunos... Vamos ahora a seguir avanzando. Olvidémonos ya de qué nombre utilicemos. Utilizar lo que os salga, lo que sintáis. Lo importante es el respeto. Que valoréis la dignidad de la persona. ¿Cómo hacemos cuando una persona llega a nuestra sala de mediación? Pues tranquilos. Preguntar cómo quiere que te ayude. Preguntar. Porque si no preguntáis y decidís desde vuestro yo, cómo tú piensas que me puedes ayudar, estás impidiendo mi dignidad como persona. Me estás impidiendo decidir lo que yo quiero hacer. No vayáis desde vuestro yo. Preguntad, no os preocupe el preguntar. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga? Yo le acabo de decir a Cariño, no te preocupes, te lo voy a decir. Antes de venir aquí, ya, porque no estoy actuando como mediadora, no estoy actuando como mediadora o como mediada. Yo vengo aquí y yo digo qué necesidades tengo. El micrófono, pastillas, mando una foto para mis necesidades especiales. Pero como mediadores hemos de tener en cuenta las necesidades de las personas. Un error, las personas con movilidad reducida o con dificultades de movilidad, como ya he dicho, no deis nada por hecho. No la cojáis del brazo, porque a lo mejor podéis hacer perder el equilibrio. Y si hacéis perder el equilibrio y se cae, encima espero que tengáis
un buen seguro de responsabilidad civil, porque si no la hemos liado. O una persona que tenga huesos de cristal, como yo, no cogerme del brazo. ¿Me podéis hacer una lección? Preguntad. Qué pesada soy. Sí, muchas personas van con un asistente, ¿vale? Un asistente que le ayuda, que colabora. Cuando os dirijáis a la persona con discapacidad, miradlo a él, no al asistente. Aunque el asistente le ayude, no. Y siempre a la persona. Una cosa muy frecuente que nos ha pasado a nosotros también. Una persona con silla de ruedas, que habitualmente va con silla de ruedas, la silla de ruedas forma parte de su espacio vital. Si yo no conozco de nada al mediador, no me voy a poner así. Vale, pues no sé qué, ni toquéis la silla de ruedas. Hablar desde frente. Todas estas cosas. Intentemos no ponerle los nervios al mediado que ya llega con su mochila. Con las personas ciegas o con problemas de dificultades visuales, cuando llegan a una mediación, tienen muy desarrollado el sentido a lo mejor de otros sentidos como el oído. Situarlos en la mediación, en la mesa, decir a la derecha quién eres tú, quiénes son las partes, dónde está cada uno, y hacer que cada persona que intervenga en la mediación hable un poquito, porque él le reconocerá por la voz. Una cosa que me pasó a mí, voy a no mirar tiempo, ni se os ocurra tocar o jugar con el perro guía, porque hay perros guías que yo me enteré que ya están, llevan tiempo, ya digamos graduados, y hay perros guías que están en prácticas. Y si juegas con el perro guía, el pobre perro quiere jugar y hacer su trabajo, y le haríais, y luego no sabéis vosotros dónde meteros. Otro problema que nos hemos encontrado nosotros es porque nosotros hemos llevado adelante un convenio entre CONCENFE, que es la Confederación de Personas con Discapacidad, y el Colegio de Abogados, y es cómo preguntáis qué discapacidad tiene, sobre todo si es una discapacidad no aparente, porque la discapacidad os va a influir en el procedimiento. ¿Sabéis lo que os digo? Ingeniároslas como podáis. Ser discretos, porque la persona con discapacidad, si tú le preguntas directamente, hay veces a nosotros nos han venido y nos ha sido muy útil con el certificado de discapacidad y el anexo, ahí ves qué le pasa, qué necesidades tiene, y con arreglo a eso diseñas el procedimiento. Una de las cosas que hemos estado hablando hoy es las personas con discapacidad cognitiva o intelectual pueden participar en la mediación, tienen derecho a participar en la mediación, son personas, pueden tener conflictos con sus cuidadores, con otras personas, con miles de conflictos. Démosles la oportunidad, escuchémosles, hagámosles sentir que sus sentimientos son importantes, que ellos son importantes, adaptemos, utilicemos. Y luego ya veremos, o complementos de capacidad, sí, decisión en principio, si tienen un tutor, habrá que ver cómo se completa, cómo no se completa esa expresión de voluntad. Ahora queremos que veáis un vídeo que es Lorenzo y el caso, y que lo veáis con ojos de mediadores o con ojos de padres que tengan un hijo con discapacidad.
Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. El cazo se le cayó un día encima. No se sabe muy bien por qué. A causa de este cazo, Lorenzo ya no es del todo como los demás. Necesita mucho cariño. A veces es casi molesto. Es muy sensible y tiene un gran sentido artístico. Le encanta escuchar música. Tiene un montón de cualidades. Pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra por todas partes y lo encuentran raro, incluso un poco inquietante. Además, su cazo le complica la vida. Se atasca en todas partes y le impide avanzar. Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. Y cuando no lo consigue, se pone terriblemente furioso. Y entonces grita. O dice palabrotas. O incluso a veces pega. Y por supuesto, se hace regañar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo, pero es imposible. El cazo está ahí y eso no tiene remedio. Un día está tan harto que decide esconderse. Piensa que de esta manera las cosas serán más sencillas. Y se queda así durante mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen caso. Pero las cosas no son siempre así de sencillas, afortunadamente. ¡Hola, niño! Y el cuco cantando el miedo nos quitó. Existen personas extraordinarias. Mira, basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del cazo. El tuyo solo es un poco más grande. Ven. Ella le enseña a espabilarse con su cazo. Le muestra sus puntos fuertes. Le ayuda a expresar sus miedos. ¡Qué bonito! Ella cree que tiene mucho talento. Lorenzo vuelve a estar alegre. Ella le hace una bolsita para su cazo. Toma. Gracias. Hasta pronto, Lorenzo. Y después se separan. El cazo sigue estando ahí, pero es más discreto. Y sobre todo, ya no se atasca en todas partes. Por fin Lorenzo puede jugar con los demás. Ahora le encuentran un montón de cualidades. No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. Porque hemos querido que vierais esto a que es un cuento para niños. Porque el cazo es lo que vais a tener que tener en cuenta en la mediación. Tenéis que ver cómo integráis ese caso para que las partes, tenéis que conocer el conflicto y además tenéis que saber cuáles son las necesidades especiales que os van a... Esa es tuya, ¿verdad? Sí. Ah, sí, perdón. Bueno, yo ya no digo más, ahora le toca a José, ya esta diapositiva ya no me da. Ahora os hablar un poco de los protocolos que entonces... Sí. Bueno. Y a nosotros nos gusta partir, primero de todo porque somos de formación letrada, del artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo porque tenemos en cuenta que la mediación como forma alternativa a la administración de justicia viene recogida en este artículo. Creemos que es el artículo fundamental que recoge y que puede recoger las necesidades de las personas con discapacidad para que vean de una manera totalmente plena y eficaz reconocidos sus derechos a través de la mediación. Porque si analizamos este artículo, si analizamos la Convención, que además es derecho directamente aplicable, nos encontramos que tiene que tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones y además con los ajustes necesarios
que sean posibles para que participen en la misma igualdad que todas las partes. Y a partir de ahí, teniendo esa idea del artículo 13 de la Convención, nosotros lo extrapolamos a la mediación y regulamos un proceso de mediación en el que queremos que todas las partes se sitúen en un plano de igualdad y que esa igualdad sea real y efectiva. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo en cuenta, como ha dicho Mari Carmen, todas las variables que pueden influirnos en la mediación, pero sobre todo en la persona con discapacidad, pero también, no olvidemos, en la persona que no tiene discapacidad. Mediamos en procesos en los que vienen personas con discapacidad, pero también vienen personas que no tienen discapacidad. Cada persona viene con su mochila. Y a partir de ahí vemos que la igualdad, como habíamos dicho, la igualdad no es justicia y que cada persona necesita unos ajustes, como se había visto en la fotografía. ¿Qué hace el mediador como conductor del procedimiento? Pues, como os hemos puesto en la diapositiva, asegura la accesibilidad al entorno, es decir, la accesibilidad física. El hecho de que una persona, porque nos ha pasado, no pueda hacer uso correcto de un acceso a una determinada vivienda, a un centro de mediación, a un centro donde simplemente se le tenga que hacer una sesión informativa, supone muchas veces que a esa persona se le cargue más la mochila. Por lo tanto, cuando tenemos acceso, es decir, no se puede permitir, porque lo hemos visto que ha pasado, que una sesión informativa a una persona con discapacidad se haga en la calle. Por mucha buena voluntad que se quiera poner. Lo siento, pero no. Porque vendrá otra persona que hará uso de la puerta. Y yo quiero que todas las personas entren por el mismo sitio. Lo que vamos a hacer como mediadores es crear un espacio de diálogo inclusivo. ¿Por qué vamos a hacer un diálogo inclusivo? Porque vamos a integrar el diálogo de manera que sea accesible a todas las personas. Tener en cuenta que nos van a venir personas con discapacidad intelectual. Y cuando hagamos la sesión informativa, cuando estemos en la mediación, tenemos que adaptar el lenguaje. Y no solo eso. Como tengo poco tiempo, me voy a adelantar a muchas cosas y probablemente me salte cosas que quería decir. Pero es muy importante el tema del lenguaje accesible. Hay manuales de lenguaje accesible que están a disposición, que incluso organizaciones como Plena Inclusión elaboró un protocolo en Asturias. Es decir, utilicemos lenguaje accesible. Cuando hagamos el acta final de mediación, que esa acta final recoja, porque tenemos que recoger a las personas. Tenemos que recoger lo que las personas están sintiendo, lo que las personas están entendiendo, lo que las personas están necesitando. Con ello vamos a conseguir que facilitaremos la comunicación. Y vamos a facilitar la comunicación porque a veces, como ha dicho antes Mari Carmen, según el modelo en el que se sitúen las personas que vienen a mediar, nos podemos encontrar que están decidiendo por ellas o nos podemos encontrar que no las han escuchado, que han tomado decisiones. O sea, cuando hablamos de comunicación, no solamente es la que nosotros damos al mediado. Necesitamos saber qué comunicación ha tenido del exterior el mediado para saber qué necesidades tiene, de dentro a fuera, de fuera a adentro. Tenemos que ir en dos direcciones. Porque la falta de comunicación para muchas personas con discapacidad que tradicionalmente se les ha privado de sus derechos es una discriminación. Y tenemos que tener en cuenta también la comunicación con las personas que no entienden la discapacidad. Tenemos que saber qué problema están teniendo en ese conflicto. Porque está claro que la discapacidad es consustancial a la persona. El conflicto probablemente va a ser el mismo conflicto de familia, un conflicto vecinal, pero tenemos que saber con qué mochilas vienen y a partir de ahí trabajar con las partes. Con todo eso, lo que hacemos es facilitar el contenido del proceso. Las partes se sitúan en la mediación, saben qué hacen en cada momento, qué está pasando en cada momento de la mediación. Ya no solamente porque una persona tenga una discapacidad intelectual, sino porque necesitan tener seguridad, porque tradicionalmente muchas personas se les ha privado de ella. Si pasamos de diapositiva, nos encontraremos con qué peculiaridades hemos encontrado nosotros en el protocolo que de alguna manera quisimos establecer o hemos establecido Mari Carmen y yo cuando hacemos las mediaciones con personas con discapacidad.
Para nosotros es muy importante lo que llamamos la premediación y la sesión informativa, porque hay quien piensa que en la sesión informativa ya estás mediando, pero nosotros lo que queremos es sacar información para poder desarrollar el proceso y desarrollar el proceso conforme a las necesidades de todas las partes. Y además tampoco nos olvidemos, también se puede mediar entre personas con discapacidad, con diferentes discapacidades. Y vamos a tener que adaptar el proceso. Imaginemos una persona que tiene dificultades visuales y una persona que tiene dificultades que es sordomuda. Todo eso lo tenemos que adaptar. Y tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos para que esas personas se sientan, de alguna manera, confiadas en el proceso, explicándoles paso a paso. Y en esa premediación, a Mari Carmen lo ha adelantado, nos vamos a encontrar con que hay un problema de confidencialidad. Muchas personas con discapacidad a veces no quiere que la otra parte sepa o conozca, porque no tiene una discapacidad que no es aparente, no quiere que conozca qué discapacidad tiene. Eso nosotros lo vamos a saber. Necesitamos saberlo como mediadores. No por nada, sino porque necesitamos proveer los recursos para que esa persona pueda sentirse segura en la mediación. Y os voy a contar un ejemplo. Tuvimos una ocasión que era una disputa vecinal, una señora que vino a través de Concenfe porque no quería reparar las goteras el vecino de arriba. Bueno, esta señora venía por Concenfe porque tenía una discapacidad física y tenía pues un tipo de artrosis, tenía un grado de discapacidad bastante elevado. Pero hablando con ella, pues nosotros sí que le dijimos, nos gustaría saber realmente qué discapacidad. Y ella sí que accedió a facilitarnos la hoja donde constaban todas sus patologías. Entre las patologías que tenía esta persona era epilepsia. Y entonces resultaba que esta persona, en 2 juntas de vecinos, tuvo, por el estado de nervios que cogió, tuvo 2 ataques de epilepsia y por lo tanto veíamos que no era viable que hubiera sesiones conjuntas. Con lo cual, el diseño del proceso cambió totalmente. Nos adaptamos. Cuando a esta señora se le dijo, oiga, ¿usted le gustaría que este proceso fuera así? Sí. ¿Cree que tiene esta necesidad? Sí. Cambió todo completamente, porque ella tenía pánico. O sea, ella quería mediar, quería una solución dialogada, pero tenía pánico a encontrarse con la otra persona. Por eso decimos que tenemos que crear confianza. Otra de las cosas que hemos detectado también es que en esa adaptación, si pasamos de diapositiva, en esa adaptación que tenemos que hacer, nosotros le damos un significado un poco peculiar a los principios de la mediación, ¿no? Todo el mundo habla de la igualdad y del principio de neutralidad. Y además, creo que voy a acabar rápido. Porque la igualdad va a ser del entorno, que ya lo he dicho al principio, es decir, las personas tienen que poder acceder en igualdad de condiciones al lugar donde se desarrolla la mediación y además igualdad en la comunicación, saber en cada momento cómo se va a desarrollar, por qué se va a desarrollar así y qué necesidades y nos las tienen que decir. Para poder desarrollar todo esto en plano de igualdad hay veces que, como he dicho anteriormente, no lo vamos a hacer en sesiones conjuntas, ni siquiera en sesiones privadas. Tenemos que hacer uso también y tenemos que avanzar de los medios telemáticos. Es muy importante porque nos hemos encontrado con personas que a lo mejor tienen determinados episodios que tienen que estar en sus casas, que no pueden salir, y hemos hecho uso del Skype o incluso hemos tenido conversaciones pues, vía chat. ¿Por qué? Pues porque tenemos que adaptarnos, porque los procesos también tienen que ser ágiles. Pero a pesar de esa agilidad, también nos encontramos en casos de discapacidades intelectuales que tenemos también que parar los procesos momentáneamente. Pensemos en una persona que tiene una esquizofrenia y que a lo mejor pues, tiene un brote, está en una mediación y tenemos que pararla porque evidentemente tiene que tratarla. Vale. Por último, si las miradas matarán. Por último, os voy a hablar del principio de neutralidad porque para mí siempre ha sido muy importante.
Muy importante porque he ido evolucionando conforme he ido trabajando con la mediación, he ido trabajando el principio de neutralidad. Es una cuestión que yo en su día discutí con Pilar Munuera, una persona a la que admiro muchísimo y que trabaja también mucho con el tema de la mediación y la discapacidad. Y después nos dimos cuenta, Mari Carmen y yo, que después de desarrollar todo esto, después de tener en cuenta todo lo que os hemos hablado, cuando ya las partes ya están situadas una enfrente de la otra, ni más arriba ni más abajo, ni más lejos ni más cerca, entonces el mediador ya es neutral porque ya es equidistante. Y en esa equidistancia, el mediador ya puede trabajar con toda la seguridad, porque ha generado la confianza, ha generado la seguridad en las partes para que sientan que van a ser escuchados y tratados en igualdad de condiciones. Y a partir de ahí es donde empezamos a ver que realmente la gente dialoga y se entiende. Y como conclusión, que es ya la última diapositiva, nosotros, con Mari Carmen y yo, concluimos con que la Convención de Naciones Unidas es muy importante y no olvidemos de verdad que es derecho aplicable y que recoge el derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Sin una accesibilidad real y efectiva, la mediación no es posible. No nos creamos que con la buena voluntad es suficiente. No nos instalemos en un modelo en el que no comprendamos que realmente la discapacidad puede aportar y puede enriquecer. Y por último, es necesario, sobre todo, que las personas con discapacidad conozcan cuáles son sus derechos y sobre todo el derecho a una tutela judicial a través de la mediación y a través de la mediación como forma alternativa a la administración de justicia, porque hemos detectado que en estos procesos se les da una voz que muchas veces en los procesos judiciales, y estoy pensando en los procesos de tutela, no se les da la voz que realmente muchas de estas personas requieren. Muchas gracias. En primer lugar, me ha encantado vuestra ponencia y realmente porque me ha recordado un proyecto piloto que hicimos en Italia hace algunos años con mi empresa de mediación sobre la formación y desarrollo de mediaciones con mediadores con discapacidad visual. Y entonces adaptamos todo el proceso y nos dimos cuenta realmente de lo que ponía en el vídeo, que es muy verdadero. O sea, las personas con discapacidad en realidad tienen unas ventajas sobre los demás. Nosotros nos dimos cuenta que los mediadores con discapacidad visual, en primer lugar, la gente, incluso las partes más, digamos, intemperantes y más, digamos, que no le gusta estar en la mediación o no quieren colaborar frente a un mediador con discapacidad visual, tienen cierto respeto más y se portan de manera muy diferente. Y luego, evidentemente, cuando había mediaciones con personas, con partes con discapacidad visual, un mediador con su misma discapacidad le daba mucho más conforto y mucha más tranquilidad en la mediación de un mediador que, evidentemente, sin tener discapacidad podía ser más lejano de sus reales problemas del día a día. Con lo cual me ha gustado mucho y bueno, ya luego comentaremos. Con respecto a la mediación internacional, yo me dedico a mediación mediación internacional sobre todo desde el 2004, sobre todo en Estados Unidos, aquí en España, en Italia y en la India. Y con respecto a mediación internacional, también soy abogado y asesoro sobre todo empresas que desarrollan contratos mercantiles internacionales en tema de infraestructuras y energía. Y entonces a veces estoy por el otro lado y me doy cuenta de cuáles son realmente los problemas de la mediación internacional. Hay una situación de partida que es que normalmente en estos grandes contratos se utiliza muchísimo el arbitraje mercantil internacional más que la mediación. Y el arbitraje, aparte de ser carísimo y sobre todo muy antieconómico por las pequeñas y medianas empresas, porque a veces en un último caso que tuvimos un arbitraje salía $300.000 y evidentemente la empresa pequeña con respecto a la grande no pudo acceder a ese, o sea,
directamente no planteó la demanda, porque tenía que adelantar $150.000 que no podía adelantar. Entonces, este es un gran problema. Pero hay una oportunidad. La mediación, normalmente en esos contratos internacionales que son regulados por normas de soft law, de principios UNIDROIT, principios mercantiles internacionales, los conflictos realmente nacen de un choque entre culturas. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Cristina Sola, creo, esta mañana, que ha dicho una cosa muy interesante, que también cuando hay conflictos que son muy objetivos y muy técnicos, siempre hay algo emocional y alguna, digamos, factor emotivo que viene de las personalidades de las partes. Incluso en las mediaciones entre empresas siempre hay este choque, que puede ser un choque de culturas, por ejemplo, de la cultura de una pequeña y mediana empresa italiana, hecha por un empresario que lo ha montado todo, que es muy orgulloso y que se siente, digamos, el top de su empresa y el que ha montado toda la empresa, y se choca a veces con grande cultura diferente que tienen, digamos, mucha menos emotividad y mucho menos aspectos emocionales en sus actuaciones, y además con la cultura organizacional de una gran empresa, y donde la comunicación es totalmente distinta, donde los procesos de decisión son totalmente distintos, y entonces ahí se generan los conflictos. Entonces la mediación sería lo ideal para abarcar estos tipos de conflictos, pero la verdad es que es muy poco utilizada a nivel internacional en este ámbito de grandes contratos. ¿Y por qué? Porque no hay unos estándares comunes. No hay, digamos, unas buenas prácticas a nivel internacional que sean compartidas y que den a los empresarios esta, digamos, percepción de un método seguro y de un método viable para resolver ese conflicto. Cualquier empresario, también los pequeños, siempre quieren poner en los contratos las cláusulas de arbitraje, sin pensar que luego esa puede ser su tumba, porque realmente le puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque ya vemos que en ámbito de arbitraje internacional, mercantil internacional, hay unas instituciones de referencia como puede ser la ICC de París, London Court of Arbitration, el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, el de Estocolmo y tal. Y tienen unos estándares comunes de procesos, digamos, de cómo abordan el arbitraje. Eso en tema de mediación no lo hay. Y tenemos la comunidad de los mediadores es pequeña al final. A nivel internacional, si se juntara realmente la comunidad de mediadores, podríamos compartir buenas prácticas, porque a lo mejor aquí en España se hace mediación de una determinada manera y se hace algo que es muy bueno y que en Italia no lo hacemos, o a lo mejor en Italia hacemos algo mejor de como lo hacéis vosotros aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que si pusiéramos en común estas buenas prácticas, y os voy a poner algunos ejemplos. Esta mañana se ha dicho, Juan Mejías, que no sé dónde está ahora, aquí dijo incentivo y no castigo. Hay unas tendencias en la mediación a nivel nacional normalmente que es la de imponer. En Italia, como muchos de vosotros sabéis, tenemos una mediación obligatoria. Eso, en mi opinión, ha sido un fracaso total. ¿Por qué? Y sobre todo con respecto a la mediación internacional. No nos olvidemos que el desarrollo de la mediación en los años de ahora deriva de la Directiva Europea 52 de 2008 que establecía la mediación para los conflictos transfronterizos. Ahora no sé aquí cuántos serán estos conflictos transfronterizos que se abarcan y que se median, pero en Italia son muy pocos. Porque si vamos a poner una mediación obligatoria que solo la tenemos nosotros, con todas unas leyes digamos, la hemos regulamentada mucho, demasiado. Y entonces, claro, los extranjeros, cuando vienen a Italia, las cláusulas de mediación en los contratos no las quieren ver.
Entonces, si son temas que no son sujetos a la mediación obligatoria, quieren ir al arbitraje. Entonces, yo creo que, por ejemplo, algo como hacen en Inglaterra, que en lo que sería nuestro Código Procesal Civil, se establece que si te invitan a una mediación y no vas a la mediación, tienes derecho a no ir a la mediación, porque no es obligatoria. Pero bien, si finalmente se va a juicio y pierdes incluso si ganas el juicio, pues que pagues las costas, porque no has ido a mediación. Entonces así estoy incentivando a las partes a ir a mediación, no les estoy obligando. Otro proyecto piloto que hubo en Canadá hace algunos años, hicieron el pago de los gastos de la mediación, de los mediadores, se cobraban con las costas judiciales. Entonces, ¿qué pasa? Que quien media gratis, quien va a pleito, paga. Entonces así, y no es obligatorio, y también ahí no había mediación obligatoria. Había formas de incentivar. Entonces, a través de eso, sí que se puede facilitar la mediación internacional. ¿Por qué? Porque se pueden crear unas buenas prácticas y unos estándares comunes que hagan que la comunidad empresarial internacional confíe más en la mediación. Ahora, por ejemplo, en la India, y termino creo porque ya estoy casi a punto, a raíz de la introducción en 2013 en la Ley de Sociedades de la mediación como herramienta para resolver conflictos empresariales, el gobierno de la India, el Ministerio de Asuntos Empresariales, empezó montando centros de mediación empresarial en todo el país. Y ahora estamos negociando unos acuerdos para que haya unos centros bilaterales entre la India e Italia para resolver conflictos empresariales internacionales entre empresas italianas y empresas de la India. Claro, el legislador tiene que hacer su parte, el gobierno tiene que hacer su parte, pero nosotros también tenemos que promover el utilizo de la mediación a través de unas buenas prácticas internacionales que den confianza en la herramienta de la mediación. Y concluyo diciendo que no tenemos en el arbitraje ahí la Convención de Nueva York del 61 para la ejecución de los laudos extranjeros en los diferentes países. En tema de mediación no tenemos nada así. Dentro de la Unión Europea tenemos la ejecutividad de los acuerdos a raíz de la Directiva 52. Pero en una mediación entre una empresa americana y una empresa española, ¿cómo se ejecuta el acuerdo? No tenemos esto. Este es otro paso que habría que hacer para llegar a realmente hacer que la mediación sea efectiva a nivel internacional. Gracias. Y perdón, me he pasado 2 minutos. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización del Congreso brindarme la oportunidad de presentar esta comunicación por vía telemática, dada la imposibilidad de estar, por desgracia, presencialmente con todos ustedes en Alicante. Bien, el objeto de mi intervención es, como aparece en pantalla, realizar una serie de propuestas para una futura ley de mediación penal de adultos a la luz de la regulación portuguesa y del estudio el análisis de experiencias piloto llevadas a cabo en España. El punto de partida de esta comunicación que estoy presentando es una estancia de investigación que llevé a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oporto en el verano de 2016. ¿Y por qué precisamente en Portugal? Bien, pues porque yo buscaba un país en el que ya estuviera consolidada desde hace varios años una mediación penal y además un país que tuviera una idiosincrasia y tradición jurídica semejante a la española. Y pues estas características las reunía sin duda alguna Portugal. ¿Y por qué Oporto dentro del país vecino? Pues bien, porque allí precisamente se llevó a cabo el proyecto de Oporto en el año 2004, en el que participó activamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Oporto, con otras instituciones del país vecino y dando como consecuencia de ese proyecto pues nada más y nada menos una ley
que es la ley de 12 de junio de 2007, que desde entonces regula la mediación penal en Portugal. Pues ya el objetivo principal de la comunicación que ahora estoy presentando es realizar, como decíamos en el título, una serie de aportaciones para una futura regulación de la mediación penal en España a través del análisis pues, de la ley portuguesa y de experiencias piloto que se han llevado a cabo en España. Y todo ello con el fin de que a raíz o a partir de los defectos y virtudes de tanto la ley portuguesa como las experiencias piloto española, pues podamos realizar una serie de aportaciones con mayor criterio. ¿Qué entendemos por mediación penal? Bueno, pues desde luego presumo que todos los asistentes al Congreso conocen perfectamente qué es la mediación penal intrajudicial, que es a la que yo me voy a referir. Bien, pues podemos hablar de mediación penal intrajudicial cuando, iniciado efectivamente un proceso penal, se deriva a la víctima y al autor del delito a un encuentro voluntario, con el fin de que ambas partes, por supuesto a través del diálogo, lleguen a un acuerdo sobre cómo reparar el daño inferido y resolver el conflicto. Por supuesto, dicho encuentro es conducido por una persona imparcial que es el mediador. Las características principales, de forma resumida, de la mediación en Portugal son las siguientes. Como ya habíamos adelantado, está regulado por una ley de 12 de junio del año 2007, que lo es en ejecución del artículo 10 de la decisión marco 2001-220 del Consejo, y es una ley que establece la mediación para delitos con pena inferior a 5 años de prisión, pero excluyendo en cualquier caso delitos contra la libertad sexual, delitos de malversación, corrupción y tráfico de influencias y todos aquellos en los que la víctima sea menor de 16 años. ¿Cómo se inicia este proceso de mediación en Portugal? Pues como casi siempre en derecho hay dos posibilidades. Por un lado, de oficio, siendo el Ministerio Público el que, tras verificar una serie de criterios que en la ley aparece de forma muy vaga e imprecisa, lo va a derivar a mediación. Esta mediación puede únicamente realizarse en Portugal, esta derivación puede realizarse únicamente en Portugal en la fase denominada de inquérito del proceso penal, algo parecido a nuestra fase de instrucción. Y la segunda modalidad de inicio del procedimiento de mediación es el acuerdo entre las partes, de tal manera que si ellas llegan al acuerdo de someterse a mediación, el Ministerio Público, verificados igualmente los criterios a los que he hecho referencia anteriormente, pues designará un mediador. Por lo que respecta al desarrollo del proceso de mediación, se verificará que las partes tienen las capacidades suficientes para someterse a ese proceso, firmarán un formulario de consentimiento y tras las reuniones oportunas se llegará, en su caso, a un acuerdo. Si efectivamente no se da ninguno de estos ítems, si no se verifican esas capacidades, si no se consigue firmar el formulario de consentimiento o no se llega a un acuerdo, el proceso penal continuaría. Bien, por lo que respecta a la finalización del acuerdo del proceso de mediación, efectivamente la forma de finalización normal sería el llegar a un acuerdo que se envía al fiscal, el cual lo va a homologar siempre y cuando no se hayan establecido en ese acuerdo medidas de privación de libertad para el autor del delito, no se hayan establecido deberes que ofendan la dignidad de ese autor o deberes cuyo cumplimiento comporte un plazo mayor a 6 meses. Una vez que ese acuerdo está homologado, se va a comunicar a las partes de la mediación, archivándose el proceso. Sería este archivo una especie de suspensión bajo condición de cumplimiento, como después veremos. Si no se dieran alguno de estos requisitos para la homologación del acuerdo, porque por ejemplo alguna de las medidas pues ofende la dignidad del autor o el cumplimiento va a requerir un plazo mayor de 6 meses, se puede dar un plazo de subsanación de ese acuerdo por 30 días. Y en el caso de que ese acuerdo que ha dejado el proceso paralizado se incumpla, llevaría consigo la posibilidad, por supuesto, de reabrir el proceso. Otras cuestiones de interés en este proceso de mediación penal en Portugal es que tiene una duración de 3 meses, prorrogable por 2 meses más, es gratuito y el
acuerdo es de contenido libre, de tal manera que puede comportar medidas económicas, la prohibición de acudir a determinados lugares, prohibiciones de comunicación y otras pues de contenido parecido. Bien, acudiendo ya a la situación en nuestro país, y antes de entrar propiamente en las experiencias piloto que ahí se mencionan, en cuanto a la regulación vigente en la mediación penal y dejando de lado la mediación quizás ya más consolidada, establecida en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, tenemos en nuestro ordenamiento jurídico una serie de preceptos que de forma aislada, de forma poco decidida, hacen referencias tímidas a la mediación. En este sentido, el artículo 84.1 de nuestro Código Penal establece como requisito para suspender la pena el cumplimiento del, en su caso, acuerdo de mediación. Por otro lado, la Directiva 2012-29 del Parlamento y el Consejo trajo consigo o derivó en nuestro país la promulgación de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito y el reglamento que la desarrolla, haciendo en algunos artículos también de forma breve referencias a la justicia restaurativa y al acceso de las víctimas del delito a esa justicia restaurativa. E igualmente, el artículo 87 ter 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece pues la prohibición de someter a mediación delitos relacionados con la violencia de género. Dicho esto, tras el estudio, el análisis de esas experiencias piloto, que ahí aparecen, la de Cataluña, País Vasco, Valencia, Madrid y Castilla y León, podemos establecer una serie de características o extrapolar una serie de características de esas experiencias pilotos. En primer lugar, observamos un amplio espectro de delitos mediables, incluso en alguna de estas experiencias de delitos contra la vida. Existe también la posibilidad de derivación en cualquier momento del proceso, incluso en ejecución, lo cual yo creo que es de alabar y es algo criticado, no obstante, en la doctrina portuguesa, que solo permite derivar a mediación en el proceso de inquérito o en la fase de inquérito. Intervención de diversos operadores, dependiendo de cuál sea la experiencia piloto a la que nos refiramos. Es decir, no ocurre como en Portugal, que únicamente es el fiscal, sino que nos encontramos con experiencias en donde interviene el juez o interviene igualmente el letrado de la Administración de Justicia. La regla general es de una duración no superior a los 2 meses. Los acuerdos no solo son económicos, sino también morales, tipo disculpas, compromisos de no reincidencia, prestacionales, la realización de trabajos en beneficio de la víctima, o terapéuticos mediante el sometimiento a tratamiento por parte también del autor del delito. En cuanto a los efectos del acuerdo, pues hay distintas posibilidades que van desde el archivo del proceso a la reducción de la pena vía conformidad o atenuante de reparación, la propia suspensión de la pena, concesión de tercer grado o acceso a la libertad condicional en estos dos últimos casos cuando se está ya en fase de ejecución de la pena. Igualmente apreciamos un alto porcentaje de acuerdos, si bien es cierto que no son muchos, no son excesivos los asuntos derivados en estas experiencias piloto. Bien, pues como consecuencia de todo ello y para cumplimiento del objetivo que nos planteábamos al principio de esta comunicación, decir que o establecer como conclusiones o propuestas de futuro lo siguiente. Entiendo que es conveniente una implantación de la mediación penal en España mucho más decidida de lo que tenemos ahora, y ello al menos por la satisfacción que muestran los usuarios en las experiencias pilotos y el alto porcentaje de acuerdos alcanzados en esas experiencias. En segundo lugar, sería deseable una ley de mediación penal específica y no desperdigada en diversas normas o en diversos artículos por el ordenamiento jurídico. De esta manera conseguiríamos pues, una regulación más decidida, más completa y que gozaría o daría una mayor seguridad jurídica a todos los interesados. En tercer lugar, con carácter general, la no limitación de delitos mediables. Si bien es cierto que algunos delitos en los que los bienes jurídicos son difusos o colectivos, pues quizás por su propia naturaleza no encajen en la mediación. En cuarto lugar, abogaríamos por un modelo supervisado por instancia judicial cuando
pase por el juzgado, es decir, en los momentos de derivación y de homologación. Por supuesto, después, durante lo que es el propio proceso de mediación, no intervendría ni mucho menos ninguna instancia judicial. La derivación a mediación debería hacerse en cualquier fase del proceso penal, y esto en consonancia con la decisión a la que hemos hecho referencia anteriormente y a la directiva, porque hacen referencia a una, digamos, ampliación, una facilitación del acceso a mediación. Y por tanto, en cuantos más momentos podamos realizar ese acceso a la mediación, pues mayor consonancia, por tanto, con esa directiva. Los acuerdos, por supuesto, pueden ser de contenido variado y no solo económico, siendo necesario establecer un plazo de cumplimiento para no jugar de alguna manera con las expectativas de la víctima. En cuanto a las consecuencias del acuerdo, con carácter general, podemos abogar por el sobreseimiento o archivo de la causa judicial, quizás para delitos leves y menos graves. Estos últimos delitos menos graves son los delitos que tienen pena de prisión que no superior a 5 años, y en caso de que se incumpla ese acuerdo, pues la continuación del proceso. Y para aquellos delitos graves, pues sí continuar el proceso, pero que se tenga en cuenta el acuerdo de mediación para pues atenuante de reparación, atenuante de confesión, una sentencia de conformidad, suspensión de la pena o progresión en grado en su caso. La duración recomendable, teniendo en cuenta las experiencias piloto llevadas a cabo en España, podría ser de 2 meses, prorrogable por 1 más. Y por último, abogaríamos desde aquí por la potenciación pública de la mediación penal. Todos los que estamos interesados en la mediación deberíamos luchar para que pues los poderes públicos, los medios de comunicación, digamos, publicitaran más la mediación, porque yo creo que, y ejerzo la abogacía desde hace muchos años, los justiciables, los ciudadanos, no conocen muy bien las posibilidades de la mediación. Por mi parte, nada más, reiterar el agradecimiento por brindarme la oportunidad de realizar de esta forma la presentación, y para cualquier duda, de verdad, estaré encantado de atenderles en la dirección que ahí consta, alvaro.mendo@ucavila.es. Muchas gracias de nuevo y que tengan una buena tarde. Enhorabuena a todos, empezando por la coordinadora que ha ajustado los tiempos muy bien. Jorge y Carmen, me habéis impresionado con la ponencia que habéis hecho. Lo suscribo todo, no sé qué decir más de lo que habéis dicho, porque me parece además una perspectiva absolutamente nueva de la mediación que me parece importante. Estéfano, comparto todo lo que has dicho, ya lo habíamos comentado en la comida. Subrayo solo una cosa, el tema de las costas. Es decir, al final, más que reglamentar las cosas, lo que hay que hacer es que eso que es derecho vigente sea derecho viviente. Eso al final se acaba traduciendo en buenas prácticas, en una guía de buenas prácticas que se respete, sobre todo a nivel internacional, que ya sabes que sobre los estados no hay pretor, ¿no? Es una máxima del derecho internacional. Pero ese criterio que has comentado de las costas, yo solo he escuchado a jueces ingleses de GEME, en el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Somos 30 países y uno de ellos son los ingleses, y cuando hemos hecho alguna reunión con los jueces ingleses que tienen una forma de aplicar el derecho diferente, como sabéis bien, para empezar no tienen ley escrita sobre esto, pues entonces ellos aplican ese criterio literalmente, es decir, cuando ellos derivan a mediación, cuando sugieren la mediación y no va a una de las partes, aunque gane le ponen las costas y lo justifica de la siguiente forma: no se puede hacer un uso prepotente, soberbio, orgulloso, arrogante, por abusivo del derecho. Usted no puede pensar que como es una multinacional o como usted tiene toda la razón, ni siquiera va a escuchar al otro. Entonces, solo por ese hecho, quien hace eso merece recibir las costas del proceso, aunque gane, porque su actuación no es de buena fe. Es una especie de abuso del derecho, que por otra parte en nuestra legislación está, pero eso no estaría mal que se incorporase a una guía de buenas prácticas. Tú podías haber obtenido lo que has obtenido con el juicio, no sabes si a lo mejor lo podías obtener con la mediación, porque no has ido ni a escuchar. Entonces, has hecho trabajar el juez sin verificar antes si podías sacar lo mismo
que has sacado con el juicio o incluso mejor, sin hacer trabajar el juez. Entonces es justo que pagues tú. Yo lo encuentro muy justo. ¿Cómo reequilibrar la situación en una mediación si la persona que no tiene necesidades especiales cree que hemos perdido la imparcialidad como mediador? Como mediadores, creo que cuando nos sentamos a mediar, hemos de siempre, con todos, asegurarnos de que las partes tienen confianza hacia los mediadores en cualquier mediación. Si nos encontramos con una mediación sin uno de los mediados no tiene una discapacidad y piensa que no somos imparciales, primero, como decía José, le preguntamos, vemos cuál es el problema. A ver, y si piensa que yo, por tener una discapacidad, o al revés, o José, por no tenerla, como no se siente bien, no está a gusto en la media, pues me retiro. No sigo adelante. Nos podemos dar una receta para todas las mediaciones, en ninguna. Cada mediación es un mundo. Cada mediación de lo que sea. Sí. Es que, a ver, es que lo que estás comentando, lo que yo creo que nos estás comentando, nosotros muchas de esas cosas las tratamos para, era un poco el final de mi exposición cuando digo, ya soy equidistante, porque yo ya he trabajado con las partes, tanto con si son dos personas que tienen discapacidad, como una persona con discapacidad y otra sin discapacidad, es decir, ya has trabajado con las partes, entonces llega un punto en el que ya cuando hablan entre ellos, ya esa duda que tú te has planteado ahora, que nos has planteado, eso ya se ha disipado, porque ya puedes trabajar. Por eso tenemos que trabajar, claro, en ese protocolo que hablamos nosotros, que yo no he podido desarrollar, por ejemplo, nos encontramos situaciones, por ejemplo, y yo no lo he dicho y quiero aprovechar ahora, de cuando viene una persona con discapacidad y dice, algún derecho tendré por tener discapacidad, alguna ventaja. Y entonces la otra persona se siente, la otra persona que no tiene discapacidad, siente que no está equilibrado tampoco. Es que cuando ponderamos, y eso quizás es algo que no he podido tratar en mi intervención y creo que ahora es el momento de tratarlo, o sea que gracias. Cuando ponderamos en la mediación con discapacidad, a veces empoderamos a la persona con discapacidad, pero también a veces tenemos que empoderar a la persona que viene sin discapacidad. Y eso se trabaja en sesiones privadas, ¿vale? Y a partir de ahí, si vemos que las partes se pueden juntar, entonces ya es cuando fluye el diálogo, que es lo que yo he dicho al final y, bueno, pues creo que ahora, no sé si te ha quedado un poquito más claro cómo es ese proceso que nosotros creemos que cómo tiene que ser. Me causa temor el hecho de en un momento dado, por intentar igualar la situación, que una de las dos personas se sienta desequilibrada. No. A ver, yo, porque trabajamos la mochila de la persona con discapacidad, entonces, trabajamos la mochila de la persona que viene sin discapacidad, saber cómo se enfrenta a la discapacidad de la otra persona. Hay gente que se muestra muy pusilánime frente a una persona con discapacidad y tienes que ponderarla, porque tiene que saber también que tiene que hablar en igualdad de condiciones. Nosotros tuvimos un caso de una persona ciega que ejercía tal presión psicológica sobre su pareja. Era mediación familiar, tuvimos que trabajar a la señora que no tenía discapacidad, en ponderarla a ella. Y esas son situaciones que también nos encontramos. No, este asunto que esta cuestión de familia nos hizo pensar mucho, ¿no? Porque de entrada nosotros éramos mucho más jóvenes que ahora. Pensamos, ala, vaya señora que deja al marido. Eso es lo que pensamos. Y luego te das cuenta que había un maltrato psicológico y que la señora, y eso lo vais a encontrar mucho, la gente que no tiene discapacidad siente, lo que estoy haciendo.
porque las personas que tenemos, antes le contaba a Juan un pequeño secretillo, que las personas que tenemos discapacidad a veces abusamos. Pues sí. Entonces hay que llevar cuidado. Hay que llevar cuidado. Ahí está el equilibrio, hay que buscar y hay que saber. A mí me preocupaba de alguna forma, hablamos de que había distintas formas de discapacidad, ¿no? Refiriéndome concretamente a las discapacidades de tipo intelectual o mental, pues a mí me preocupaba un poco esa línea delgada donde se podría vulnerar el principio de voluntariedad. Yo parto de lo que a mí me ha encantado cómo has empezado hablando de la dignidad de la persona. Y esa dignidad de la persona que le es inherente no le priva de que podamos conocerla, tratarla, ver cómo interacciona, y en la medida en que interaccione veremos, chequearemos qué grado de voluntad tiene. Va a depender también del mediador. Quizá a lo mejor lo que estás preguntando es, ¿cualquier mediador podría mediar en ese tipo de circunstancias? Es decir, muchas veces el conductor del procedimiento, el dueño del procedimiento, decimos que son los mediados. Pero muchas veces también el mediador tiene que saber hasta dónde tiene que llegar en la mediación y cómo. Entonces, sí que es verdad que es una línea muy fina, va a depender de la seguridad del mediador, de las habilidades del mediador. Por eso, Mari Carmen y yo siempre decimos que tiene que conocer la discapacidad y tiene que conocer a la persona con la que está mediando. Y si es una persona con una discapacidad severa, tendremos que saber hasta dónde puede llegar, no por lo que nos digan, tendremos que hablar con él. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes qué problemas has tenido en la escalera? Bien. ¿Sabes qué has hecho y qué consecuencias ha tenido? Si es capaz de entenderlo, quizás jugamos con variables que entran, incluso preguntas que a veces se formulan, que yo he oído hoy en justicia restaurativa, es decir, ¿ha habido algo mal? Pero también cuando digamos que ha cometido una pequeña infracción o ha tenido un pequeño problema la persona con discapacidad intelectual, pero luego hace en su contrario. Yo también te hablaba en la comida, hay personas que están incapacitadas, que tienen voz, pero que no tienen voto y que están sometidas a una curatela, por ejemplo, que les están administrando el dinero y que le están dando 100 euros todas las semanas, 80, y quiere 120 euros, porque quiere esto, porque tiene estas aficiones. Esa persona tenemos que chequear si entiende qué es lo que está haciendo, cómo lo va a hacer, y para que la otra parte también lo entienda. Y ahí mediamos. Ahora, si no va a entender que el acuerdo que llegue, cómo se va a ejecutar y que sea ejecutable. Correcto, yo iba más por ese lado, José. Vale, pues es que me eso, preocupa. Claro, tú haces, claro, pero eso lo vas viendo a lo largo del proceso. Es decir, es que no puedes prejuzgar. Lo peor que podemos hacer con una persona con necesidades, y más en este caso específico, es prejuzgar. Por eso a veces tienes que arriesgarte no sé si es un a hacer... prejuicio. No, pero no digo que nadie prejuzgue, sino decir, deja hacer todo el proceso, hagamos el proceso y a ver hasta dónde podemos llegar. Pero si yo tengo, José, yo tengo la duda de si realmente la persona está en condiciones de poder adoptar decisiones libres, que sean sus propias decisiones voluntarias. Es que en ese caso... Si tengo esa duda, ¿voy a seguir con el proceso? Es que si vemos que necesita un complemento de capacidad, llamaremos a la persona que tenga que complementar esa capacidad para que en ese caso el acuerdo sea pues completo. Bien, perfecto, ¿vale? Gracias. No sé si hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Vamos a dar entonces por clausuradas las sesiones del día de hoy, pero nos queda un taller sobre técnicas de argumentación y debate para una comunicación eficaz a cargo de Francisco Valiente. Gracias. Gracias por resistir.